Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. En esta ocasión queremos hacer de una manera despacio y tranquila cómo a partir de Google Colab uno puede, en el lenguaje Python, de una manera muy sencilla, calcular integrales definidas a través de sumas de Riemann izquierdas, es decir, tomando los extremos izquierdos de los subintervalos de la partición regular con la que queramos aproximar la integral definida o el área bajo la curva mmm, para funciones continuas no negativas. Entonces uno, estando en el drive de su correo, usted se va aquí a New y se va a Google Collaboratory para abrir un nuevo cuaderno. Él le genera un nuevo cuaderno y aquí le vamos a poner, bueno, pues le pones ojalá un nombre al archivo aquí, de extensión IPYNB. Entonces en esta parte usted le pones, bueno, pues ¿qué queremos? Pues integración, esa es integración, eh, dejémoslo así, integración, y en una línea de texto, que le pones más texto y la subes a través de esta flechita, para que esta primera línea sea de texto y pongamos el título numeral espacio. Bueno, pues, ¿qué es lo que queremos? Pues aproximar a aproximación de del área bajo la curva a través de sumas de Riemann izquierdas, de Riemann izquierdas, lo queremos llamar así, Riemann izquierdas, es decir, cuando tomamos de la suma de Riemann como puntos distinguidos a los extremos izquierdos de los subintervalos de la partición regular con la que queremos aproximar el área bajo la curva. Entonces así le damos un Shift Enter y ya te queda el cuaderno con el título. Y en esta primera línea, bueno, pues uno define lo que vamos a hacer primero aquí en numeral, en esta línea de código. Vamos a definir la función a integrar, definir la función f, el dominio y el número de rectángulos con los que queremos aproximar la integral definida. Entonces el número de rectángulos. Y entonces, pues, ¿cómo hacemos? Bueno, pues para definir la función, con la sentencia def, nombre de la función, entre paréntesis los argumentos, en este caso solo x, dos puntos, y luego la sentencia enter, return, y retorna, pues en este caso queremos la función x al cuadrado, que es usual utilizarla para la enseñanza de la integración numérica también y del concepto de suma de Riemann. Entonces le pones x doble asterisco 2 para que ella devuelva el cuadrado de x. Entonces le va a entrar x y sale el cuadrado de x, retorna el cuadrado de x. Así ya definimos la función. Luego el dominio, devuelves dos espacios y el dominio a, b, en este caso va a ser el intervalo 0,1. Entonces a, b igual 0,1 y él así crea por asignación múltiple las variables a y b con valores 0 y 1 respectivamente. Así ya definimos el dominio y luego el dominio definimos n como el número de rectángulos, en este caso ponemos 3 y vamos a darle control más para que se nos vea un poquitico más grandecito y así ya tenemos la definición de f, el dominio del número de rectángulos, número de rectángulos 3. Entonces aquí en esta partecita le ponemos, esta es definición de la función, esta es definición de su dominio,
o de los extremos del dominio. Definición del dominio. Y en esta definición del número de rectángulos. Definición del número de rectángulos. Luego, pues, si usted llega y le da play, él le va a poner un chulo diciendo ya definió la función, los extremos del dominio y el número de rectángulos. Y luego le das acá más código. En la parte inferior de cada línea vas a poder obtener cómo darle más líneas al cuaderno. Y aquí ya si le defines, según el algoritmo de Riemann, pues definimos primero la longitud de los subintervalos, el delta x. Entonces, delta x, definimos esta variable delta x como la diferencia de b y a, la longitud del dominio, dividido el número de subintervalos n. Entonces, así definimos, le ponemos aquí numeral, la longitud de los subintervalos. Longitud de los subintervalos. Y bueno, pues le das control enter y ya con eso tienes la longitud de los subintervalos. Después en el algoritmo de Riemann, que aparece en nuestros libros de cálculo, después de que uno hace delta d, delta x, determina la partición del intervalo. Entonces nosotros lo queremos hacer a través de una progresión aritmética dada a través de la función arrange o alinear de NumPy. Entonces importamos NumPy, que es para cálculo numérico, como NP y creamos entonces los extremos izquierdos, que le ponemos extremos izquierdos, creamos la variable extremos guión bajo izquierdos. ¿Y cómo? Bueno, pues aquí él nos lo dice, vea, con nb.arrange, por la función arrange, empezando en A, una progresión que vaya de A hasta B y de diferencia delta X. Entonces aquí mire que la inteligencia artificial no lo completa. Y eso lo que va a generar entonces son la progresión aritmética, que si usted la quiere ver, pues pongámosle extremos izquierdos, que le decimos extremos izquierdos, y miren que cuando le damos play, él nos muestra sus extremos izquierdos. En este caso son solo 3, porque dividimos el intervalo en 3 partes iguales, y esta función, sabiendo que cuando dividimos en 3 partes iguales el intervalo AB se requieren 4 puntos, el último punto no nos lo muestra. Miren que del intervalo 0, 1 no nos mostró el 1. Entonces nos dio nada más al 0, al 1 tercio y al 2 tercios, pero el 1 no, porque Python no nos da de esas progresiones aritméticas el extremo derecho. Solamente nos da desde el primero hasta el último término, hasta el penúltimo término. Bueno, entonces hasta ahí tenemos los extremos izquierdos ya listos. Y cuando tenemos los extremos izquierdos, en la siguiente línea, cuando uno tiene los extremos, evalúa la función ahí para hallar las alturas de los rectángulos. Entonces, bueno, pues entonces las alturas, creamos la variable alturas, evaluando f de estos extremos izquierdos. Y así hallamos las alturas de los rectángulos y mire que la inteligencia no lo completa. Y al correrlo, él te muestra las alturas. Mira aquí te muestra las 3 alturas de los 3 rectángulos con los que estamos aproximando la integral. Luego, que tienen las alturas, hallan las áreas. Entonces esas áreas, ¿cómo se hallan? Él de una vez también te dice, pues es delta x por las alturas, es decir, base por altura. Entonces aquí de una vez, base por altura te lo completa, corres y aquí ya tienes las áreas. Y cuando tienes las áreas, le das otra línea más y le dice, bueno, sume esas áreas, esas 3 áreas de los 3 rectángulos con que estás aproximando. Y entonces, con la función sum, actuando sobre las áreas. Entonces aquí simplemente, entre paréntesis, la función sum, que suma áreas, entonces actuando sobre las 3 áreas que tiene, sobre este arreglo de áreas, y cuando lo corres con Shift Enter, te da esa suma, la suma, que en este caso da .18. Si quieren nada más 2 cifras decimales, entonces le puedes decir
Bueno, pues yo quiero que sea punto round, de 2. Entonces, cuando hago eso así, él me deja solo dos cifras decimales en el resultado. Entonces aquí nos dice, ah, bueno, tenemos una aproximación de punto 19, sabiendo que esta área vale punto 33333, que es el área de la función x al cuadrado en 0,1, que es usual para la enseñanza del cálculo de la integral definida, sea en el curso de cálculo integral. Entonces, si yo quiero una mejor aproximación, simplemente ya le digo, bueno, pues ya no quiero aproximar con 3 rectángulos, sino con 5. Entonces corres con 5 esta línea y las demás para ver al final la aproximación que obtienes. Entonces mire que acá en estas áreas obtienes punto 24. Entonces ya si digo, no, pero ya punto 24 mejora, hagámoslo con 10. Entonces con 10 corres, corre, corre y aquí también corremos. Estas para decirle, bueno, ¿y cuánto me da o ya? Me da punto 29. Entonces, con 10 rectángulos ya tengo un área de punto 29, una aproximación de punto 29, una aproximación por defecto. Y ya si le digo 100, entonces ya miren que corremos las líneas. Entonces ya me va a dar 100 rectángulos, entonces aquí me da 100 rectángulos, 100 extremos en la partición, aquí me da 100 alturas, y aquí me da 100 áreas de rectángulos y aquí me da la suma de esas 100 que me da punto 33. Entonces mire que punto 33 es una de las mejores aproximaciones porque sabemos de que eso da punto 33333 o un tercio. Entonces así uno ve que con 100 rectángulos tiene una muy buena aproximación y ve las ventajas de que si tienes 100 rectángulos pues puedes hacer esa suma en un tiempo tan corto a través de Google Colab y el lenguaje Python para estimular el aprendizaje activo en los estudiantes, que ellos puedan hacer experimentaciones y puedan ver que efectivamente a medida que n tiende a infinito, la aproximación del área bajo la curva se va haciendo cada vez mejor. Entonces, repasemos. Primera parte para la aproximación del área bajo la curva. Definimos la función, el dominio y el número de rectángulos. Luego calculamos la longitud de los subintervalos. Luego una progresión aritmética de todos los puntos extremos izquierdos de la partición y luego las alturas, luego las áreas y por último la suma de las áreas. Ya con eso tenemos la suma de Riemann. Esta es la suma de Riemann que aproxima el área. Entonces esta es la suma de Riemann a través de sumas izquierdas o sumas donde los puntos distinguidos son los extremos izquierdos de los subintervalos de la partición. Entonces suma de Riemann. Entonces de Riemann. Bueno, entonces así y ya gráficamente lo que acabamos de hacer se puede ver así, vea. Lo podemos ver a través de esta animación en nuestro cuaderno de clase de hoy, en integración numérica. Aquí donde, aquí me les voy a mostrar cómo uno puede ver eso gráficamente. Entonces aquí, miren esta animacioncita en la que se ve que cuando iniciamos ese intervalo 0,1, miren aquí está la función azul, la función x al cuadrado, miren la función x al cuadrado en azul, los puntos de la partición, los extremos izquierdos de la partición están marcados en rojo. Entonces este último punto del dominio no se marca porque no es el extremo izquierdo de uno de los subintervalos. Entonces nada más se marcan los extremos izquierdos y están los tres rectángulos, solo que el primer rectángulo es de altura 0. Los tres rectángulos con los que estamos aproximando el área bajo la curva. Yo acá, en esta misma visualización, le puedo agregar que él me visualice aquí en este cuadrito el área. Entonces, ¿dónde se lo voy a poner? Le voy a poner que me dé esa área. Bueno, voy a ponerle aquí subintervalos. Vamos a ponerle, ¿dónde me podría poner yo esa etiquetica? Vamos a, bueno, vamos a ver aquí ese title.
Legend Grid, ¿dónde podría yo ponerle? Se me ocurre, vamos a ver por aquí, sí, vamos a ponerle acá, cuando él me genera los rectángulos con un diagrama de barras a través de la función bar de Matplotlib. Aquí le puedo poner como una etiqueta. Vamos a ponerle como una etiqueta aquí con label y igual a cadena, y aquí le ponemos una coma, y en la cadena le pongo una cadena con formato con F, y le digo que ahí me ponga que lo que vamos a poner aquí es la aproximación, la suma de las áreas de los rectángulos es, entonces, suma área de los rectángulos, y le ponemos aquí entre llaves, y cuánto me va a dar esa suma de las áreas de los rectángulos. Entonces, esa suma de las áreas de los rectángulos, por sumas izquierdas, yo voy a dejárselo aquí como en una función por aparte. Bueno, aquí partición, linspace. Voy a generarle acá, dejar todo esto que estamos dejando en una sola función para llamarla y que me deje esa aproximación en la animación, y se los envío. Entonces aquí una función de usuario que calcule la suma izquierda, izquierda de Riemann, dada la función, el dominio AB y el número de subintervalos n. Entonces aquí que sea una función que al darle la función, una función lambda de Python, los extremos del dominio y el número de rectángulos me dé esa suma izquierda, ¿cuánto da? Entonces eso me retorne la suma izquierda. Entonces me return esa suma izquierda, y que cómo la va a obtener, pues con los pasos que tenemos acá. Entonces con los pasos va a ser, entonces que como ya tenemos la definición de la función, se la entregan cuando llaman a la función, y aquí en el dominio y este n, que ella calcule a delta x y a la partición, control C. Entonces aquí en esa función le vamos a poner esta partición aquí, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Entonces aquí creamos la longitud de los subintervalos aquí. Entonces aquí le pasamos eso, la longitud de los subintervalos, longitud de los subintervalos. Luego, ¿qué tiene que hacer él? Generar la partición del intervalo dominio A, B, y con diferencia delta x para generar la partición, y luego que genera la partición debe de calcular las alturas. Entonces, bueno, calcula las alturas aquí, control C, en esta función. Entonces estamos dejando en una sola función que haga todo, las alturas, y luego que calcule las alturas, calcule las áreas, calcule las áreas, control C, y dejamos el cálculo de áreas, y luego que calcule las áreas, la sume, entonces, y entregue la suma. Entonces, bueno, pues la suma, esa es la que va a entregar. Entonces aquí ponemos la suma de esas áreas. Eso es lo que ella va a entregar, que esa es la suma izquierda en definitiva. Y ya esa suma izquierda, entonces yo aquí pongo, llamo a esta función suma izquierda. Sí, aquí creo que la puedo llamar de una vez. Sí, creo que la podemos llamar desde aquí. Vamos a ver si me sirve. Entonces, suma izquierda, evaluada ¿en dónde? En lambda x, x a la 2, es decir, defino la función elevar al cuadrado, en el intervalo
0,1, 0,1 y el número de subintervalos, el n que tenemos acá. Creo que así ya lo podemos dejar, aunque aquí le puedo dejar mejor que sea en términos de A y B. Creo que lo podemos dejar así. Y vamos a ver, ya aquí corro, miremos a ver si ya me queda mucho mejor. Suma izquierda no definida, bueno, pues porque todavía no la he corrido, aquí donde la creé. Y ahora sí corro esta y vamos a ver si nos funciona perfecto. Y ahora ya miren que nos da la suma izquierda, aunque no la repito 3 veces. ¿Cuánto nos da la suma izquierda? Repetida 3 veces. Eh, para n igual 3. Para n igual 3. Entonces así, cada vez que yo quiera esta visualización, verla para un n más grande, por ejemplo, para n igual 10, entonces él me grafica y mire que me lo pone 10 rectángulos izquierdos y que la suma ya da punto 28, aunque no lo repitió 10 veces. Ya voy a corregirlo para que no me lo repita 10 veces el resultado de la suma, a corregirlo acá. Cuando llamamos al var, eh, acá, sino que nada más lo llame una sola vez para poder que nos dé ese gráfico de barras solo una vez. De pronto eso lo puedo hacer mejor a que se sea solamente una vez. Bueno, voy a revisarlo y ya se los corrijo. Y así ya tenemos entonces cómo desde Google Colab incentivamos el aprendizaje activo de los estudiantes con un software que no requiere instalación, en la que define la función, el dominio y el número de rectángulos, luego la longitud de los subintervalos, luego los extremos izquierdos, luego las alturas, luego las áreas y luego la suma para tener una aproximación al área bajo la curva o la integral definida. Muchas gracias.